Fundación Alzheimer Reynosa. Desde conferencias, talleres, sesiones de musicoterapia, caminatas por la memoria, simposios anuales, sesiones de Café por el Alzheimer y un grupo de apoyo, en Tamaulipas tenemos a Fundación Alzheimer Reynosa, quien día a día busca atender y orientar a personas con enfermedad de Alzheimer y a sus familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última conferencia del día de hoy. Estamos a un día de terminar nuestro evento, así es que agradecemos mucho a todas las personas que se han quedado con nosotros a lo largo de estos 7 días. Para mí es un placer, como siempre, agradecer a nombre del Instituto del Envejecimiento Digno, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, de la Federación Mexicana de Alzheimer y, por supuesto, de la Fundación Alzheimer México IAP, darles la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2021. Como saben, es un evento totalmente gratuito que lo que busca es concientizar, informar y sensibilizar a todas aquellas personas que tienen algún tema relacionado en cuestión de demencias, de enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencias. Mi nombre es Dulce Tovar y el día de hoy estaré a cargo de la sesión como presentadora de la conferencia llamada Intervención y Atención en Demencias a lo largo de la enfermedad asociado al cuidador. Un tema bastante interesante que el día de hoy nos trae la doctora Mara Wortman. Asimismo, les quiero dar la bienvenida a mis compañeros Enteotl y Anel, quienes nos van a estar acompañando como intérpretes en la lengua de señas mexicana. Cabe resaltar que ellos vienen del DIF de la Ciudad de México y que el día de hoy también es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Entonces, nos sentimos muy felices y muy honrados de poder tenerlos el día de hoy y también a lo largo de esta jornada con todos nosotros. Finalmente, como les comentaba, la doctora Mara es quien va a estar a cargo de esta conferencia, ante la cual, si me permiten, me gustaría leerles un poco acerca de su semblanza curricular. La doctora Mara es médico especialista en medicina interna, geriatra en demencias, coordinadora de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en Bariloche. Es jefa de trabajos prácticos de geriatría, egresada de la Asociación Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y es ciudadana ilustre de la ciudad de Bariloche por el compromiso con la sensibilización, formación y prevención en la enfermedad de Alzheimer. Es presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Interna en Bariloche y pues una persona sumamente humana, sumamente agradable y con mucha experiencia en el ámbito de las demencias. Doctora Mara, sea usted bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2021. Bueno, gracias Dulce, y gracias a todos los que están hoy del otro lado. Para mí es nuevamente un honor participar de este evento tan grandioso que están generando ustedes con tanto conocimiento y un lenguaje accesible, con un desinterés total, más allá de empatizar con las demencias. Así que es un honor para mí poder compartir nuevamente este evento. Bueno, doctora Mara, perdón, pues sin más preámbulos ya le cedo el uso de la palabra y también le cedemos la pantalla para que podamos ver su presentación. Excelente. Bueno, muy bien. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría, como siempre hago, repasar un poquito la historia de la demencia, porque es importante ver desde dónde partimos y dónde estamos ahora. Desde Johann Spencer, a fines de 1400, donde se escribió el Malleus Maleficarum, esta publicación donde vemos que recomendaban que el tratamiento para los enfermos mentales, entre comillas, era la tortura y la muerte, porque todos los trastornos mentales eran debidos a Satanás, ¿no? Era que quienes lo aceptaran debían ser castigados para liberar el alma inmortal del cuerpo pecaminoso. La siguiente, perdón, Dulce. Gracias, ahora la próxima. La próxima, bien, gracias. Y aquí comienzan las neurociencias, ¿no? La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por el doctor Alois Alzheimer, en 1906. Hay un sonido de fondo, perdón. ¿Hay un sonido de fondo? Disculpen, ¿eh?
Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Adelante. Sí, adelante. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, estamos en la misma diapositiva. Las cosas en vivo tienen estas realidades. Entonces, la enfermedad de Alzheimer fue descrita recién 400 años después de esa descripción que les mencionaba, siendo la causa más común de demencia, representando hasta el 75% de todos los casos. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible y hasta ahora incurable, que ataca al cerebro y afecta su funcionamiento. Sabemos que es de evolución crónica, que progresa muy lentamente y que puede durar hasta unos 20 años aproximadamente. Quien la padece pierde progresivamente la capacidad de valerse por sí mismo. La siguiente. Bien, existen más de un centenar de enfermedades que entre sus consecuencias tienen asociado el síndrome de demencia. Siempre trato de hacer una breve introducción para luego hablar de lleno de nuestro tema, ¿sí? Para una primera aproximación podemos dividirlas en demencias neurodegenerativas primarias, demencias secundarias y demencias mixtas. En las demencias neurodegenerativas primarias se produce la afectación de las células que forman nuestro sistema nervioso central, es decir, las neuronas, sin una causa directamente conocida o por la influencia multifactorial de varias a la vez. La forma más habitual de demencia neurodegenerativa primaria es la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras, como la demencia frontotemporal, que sabemos que es la segunda causa más frecuente en adultos menores de 65 años, y también está la demencia por cuerpos de Levy. Luego están las demencias secundarias, donde la causa principal del síndrome es producido por una enfermedad conocida, pero ajena al sistema nervioso central, y esta puede ser, por ejemplo, la demencia vascular, entre otras. Y bajo el epígrafe de demencias mixtas, bueno, incluimos justamente los casos de demencias neurodegenerativas, que la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, y la enfermedad cerebrovascular asociada. La siguiente. Bien. Les diría que mucho más importante que saber lo que les acabo de mencionar, es decir, saber qué demencias existen, es saber cuál no existe, y esta es justamente la demencia senil. El término de demencia senil es totalmente erróneo, carece de base científica, y si bien las demencias son significativamente más frecuentes en personas de edad avanzada, no son una consecuencia inevitable del envejecimiento. Entonces, no existe la demencia senil, sino demencias que pueden ser causadas por diferentes enfermedades y presentarse en mayores o en menores, como veíamos recién, de 65 años. Suelo decir que cuando un médico le dice a su familiar, a su ser querido, que tiene una demencia senil, lo primero que hay que hacer es salir de ese consultorio y cambiar de médico, porque ese médico no estaría actualizado. Vamos a la siguiente. Las demencias conllevan números impactantes, no pretendo mencionarles todo, pero tal es así que ADI, la Asociación ADI de Alzheimer, informa que alguien en el mundo desarrolla una demencia cada tan solo 3 segundos, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, alguien tiene una nueva demencia en el mundo. Es un número más que impactante. Sabemos que a la fecha hay alrededor de 50 millones de personas afectadas por una demencia y que se estima que este número se triplique hacia el 2050. La siguiente, esa perfecta. Bien. Esta es una encuesta realizada en 70.000 personas en 155 países, que quisiera rescatar eso que marqué en rojo, que es que 1 de cada 4 personas en el mundo piensa que no hay nada que podemos hacer para prevenir la demencia. Y en base a eso es la siguiente diapositiva, que mientras que 1 de cada 4 piensa que no hay nada que hacer, sabemos que sí hay mucho por hacer en cuestión de prevención. Y nuevamente, no es motivo de esta charla hablar de esto, pero inclusive hoy me pidieron un brebaje, algún antioxidante, algún yuyo o un remedio para prevenir la demencia. Y está más al alcance de nuestra mano prevenir hasta el 40% de los casos de demencia. Esto es un artículo publicado en el Lancet, una de las revistas científicas más importantes en el mundo, en el año pasado. Vamos a la siguiente, se los menciono brevemente. Y la clave está en modificar 12 factores de riesgo. Tratar de mantener una presión arterial sistólica adecuada no significa no ser hipertenso, significa si uno es hipertenso,
hacer las cosas que debemos hacer bien los deberes para mantener una presión arterial adecuada para la edad, que de acuerdo a la edad y la fragilidad o vulnerabilidad son diferentes valores, ¿no? Algo no menor es fomentar el uso de audífonos. Cuando un adulto se desconecta también suceden situaciones no agradables, ¿no? Empiezan a tener más posibilidad de desarrollar depresión, entre otros factores de riesgo. Reducir la exposición a la contaminación del aire, al humo del tabaco. O sea, si uno fuma, bueno, no me tiene que venir a pedir a mí qué pastilla puede tomar o qué brebaje puede utilizar, sino pensar en que ese tabaco lo que está haciendo es mal a su organismo y también alentar a otros a que dejen de fumar. Lo mismo con el alcohol, proporcionar a todos los niños, esto es más para medidas sanitarias, educación primaria, educación secundaria, llevar una vida activa, ¿sí? La mayor cantidad de tiempo posible hasta el final de la vida, evitar la obesidad, evitar la depresión o tratarla adecuadamente, la diabetes y el aislamiento social. Sabemos que son consejos quizás difíciles, que requieren de trabajo, de empeño, de tiempo, de una medida proactiva, pero bueno, es posible prevenir hasta un 40% de los casos de demencia. Vamos a la siguiente. Como lo mencionaba previamente, aunque afecta principalmente vamos a la siguiente, Dulce, por favor. A las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. Me han enseñado de chiquita que las cosas entran por repetición, entonces vamos nuevamente, el Alzheimer es la causa de demencia más común, hasta un 70% de los casos. La demencia es la principal causa de discapacidad y de dependencia entre las personas mayores en el mundo entero. Y si estamos frente a 3 pacientes o 3 personas que padecen demencia, 2 de ellos probablemente tengan Alzheimer. Seguimos en la misma diapositiva. Entonces, ¿qué sabemos de las demencias hoy? Bueno, entendemos que el deterioro cognitivo que presenta una persona con demencia no es atribuible al envejecimiento normal y que debe interferir significativamente en la actividad de la vida diaria, ¿no? Uno de los rasgos fundamentales ya no es el de antes, ya no es la de antes. Y que necesite también de quién, ¿no? De un cuidador. Y ahí vamos, de una persona que vele por su seguridad, por su alimentación, por su bienestar, si tiene frío, si tiene calor, que se sienta a gusto, acompañado, ¿no? Y les propongo que de aquí en más, cada vez que me describa alguna de las diferentes facetas de una persona con demencia, piensen el simultáneo en un cuidador. ¿Cómo acompaña ese ser querido a esta persona que padece demencia? Vamos a la siguiente. Las demencias afectan a cada persona de diferente manera. Su impacto depende en gran parte de cómo era la persona antes de la enfermedad, de su personalidad, de su condición física y también su estilo de vida. Vamos a la siguiente. ¿Qué suelen tener en común las demencias? Bueno, hay una tríada característica y aquí les voy a compartir un video en la próxima diapositiva que es muy gráfico sobre de qué se trata la enfermedad de Alzheimer para luego intentar comprender por lo que debe atravesar un cuidador. Vamos a la siguiente. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories.
Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Bueno, aquí estamos nuevamente. Parece que es muy gráfico, ¿no? Lo que acabamos de ver. Entonces, repasando un poco cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que son comunes a prácticamente todas las demencias. Bueno, en primer lugar, es reciente. De hecho, que ocurre en minutos, horas o días antes, ¿no? Los problemas de memoria no aparecen solos, se acompañan también de fallas funciones mentales, también alteraciones en la conducta o en el estado de ánimo. Cabe destacar que no todas las personas que padecen Alzheimer tienen la memoria. Muchas veces inician, de hecho 2 de cada 10 que tienen enfermedad de Alzheimer inician con trastornos de la conducta, de su personalidad, de cómo conocido para, después recién iniciar con este compromiso tan estigmatizado de la memoria a corto plazo. La conservación de la memoria a largo plazo, recuerdan detalles de su infancia, de la casa donde vivieron de chicos, de su juventud. Hay una indemnidad de la memoria procedural. ¿Qué significa esto? Que conservan habilidades aprendidas, por ejemplo, como andar en bicicleta, tocar el piano. También hay desorientación en tiempo y lugar, no saber la fecha que soy, no recordar dónde están. Muchas veces les pregunto por su dirección, de la dirección de la casa, dónde viven, y contestan con la dirección de la casa donde vivían cuando eran pequeños. Conductas extrañas, guardar o esconder cosas, movimientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, tuve un paciente que vi hace poquito que me decía la familia que él utilizaba su placard como heladera. Así que imagínense lo complejo que es para el entorno familiar también esta realidad, de encontrar de repente carne podrida en el placard. Vagabundeo, caminar sin sentido, sin rumbo. Este es un síntoma que suele generar mucho estrés y angustia en los cuidadores, porque es muy difícil de controlar, es muy difícil de medicar, pero se ha visto que funciona muy bien el hecho de permitirles caminar y moverse. Por supuesto, nunca sujetarlos a través de medios físicos a donde estén, sino permitirles moverse. Entonces, hay residencias donde hacen
algunos laberintos que son seguros para que las personas con este síntoma puedan caminar. Bueno, pérdida de iniciativa, apatía, ¿no? Falta de conexión con el otro, que muchas veces las familiares lo entienden como que está deprimido, deprimida, y en realidad están en su mundo y desconectados un poco de lo que los rodea. Ansiedad, depresión, irritabilidad, cambios de humor, comportamiento, errores de juicio, síntomas psiquiátricos que son delirios, alucinaciones, celos excesivos y demás. Vamos a la próxima, ¿sí? Bien, el caso de Auguste D., ella justamente, su marido la llevó en su momento porque tenía delirio celotípico, esto es muy característico también, pensaba que él la engañaba, era muy agresiva, estaba desinhibida, pensaba que todo el mundo quería hacerle daño o estaba en su contra. Vamos a la siguiente. En estas imágenes podemos ver, por un lado, un cerebro normal, arriba a la izquierda, normal entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es normal? Y por el otro un cerebro disminuido de tamaño, con mayor ensanchamiento de los surcos, y en el corte coronal, que vemos debajo, una marcada atrofia del hipocampo, ¿no? Que ahí está la memoria reciente. Y vemos 3 estudios en la fotografía de la derecha, 3 estudios o neuroimágenes en la fila de arriba. Se trata de una persona sin patología o normal, de 67 años, y en la fila de abajo, una persona de la misma edad con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y vemos que en las últimas imágenes hay error cerebral generalizada, disminución del metabolismo cerebral y aumento de la captación del tejido amiloide, una proteinopatía característica de las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a la siguiente. Y ahora sí, se pueden citar 3 etapas de desarrollo en la enfermedad de Alzheimer y la mayoría de las demencias, y esto es importante para entender el progreso de la enfermedad, para ayudar a los cuidadores a estar alertas a problemas potenciales y permitir poder planificar tareas futuras. Siempre digo que cuando yo soy mamá de 2 niños pequeños, pero cuando eran bebés, yo pensaba, ¿qué trabajo me dan? ¿Qué trabajo? Porque realmente tenía que asistirlos en todo, ¿no? Uno sabe de qué se trata eso, sea madre o no. Sin embargo, tenía la esperanza de que esto cada vez mejorara y se volviera más independiente. De hecho, ya es así. En el caso de las demencias, sabemos que es inversamente proporcional, como lo veíamos recién en el gráfico. Bien, sabemos que es una enfermedad gradual, donde es difícil, vamos a la próxima, a ver, sí, bien, es una enfermedad gradual, difícil precisar el momento exacto de su comienzo, los cambios a nivel cerebral suceden unos 20 años antes que los clínicos son los que vemos en el consultorio, los que ven ustedes como familiares en su casa, como la memoria, el trastorno de la conducta, ¿no? Cuando llega un paciente a la consulta, por lo menos lleva 5 años de compromiso de la conducta, de la memoria, ¿sí? De lo neurocognitivo. Bien, vamos a la siguiente. La fase inicial tiene una sintomatología leve, la persona afectada mantiene esa autonomía y requiere ayuda cuando se trata de tareas más complejas. Vemos fallos de la memoria, como decíamos recién, y cambios en la personalidad, la apatía y desgano. En esta fase, por lo general, las personas afectadas se dan cuenta del deterioro de alguna de sus facultades y esto aumenta la posibilidad de que existan trastornos afectivos en las personas que padecen demencia, ¿no? Mayormente depresión. Y en unas diapositivas más les voy a mencionar sobre el duelo. Bien, vamos a la siguiente. Cuidador principal, ¿no? La enfermedad conlleva, en la mayoría de los casos, 2 pacientes al mismo tiempo. El paciente con demencia, que es el que se ve, al que llevan a la consulta, al que cuidan. Y está el otro, el cuidador principal, que es sin duda un paciente, pero un paciente oculto de la enfermedad, o el segundo paciente, que precisa de igual manera atención, dedicación y consejo. Vamos a la próxima. Podemos hablar de 2 grupos de cuidadores, los no profesionales, por ejemplo, la familia, o los cuidadores informales, y los cuidadores formales. Esto es una clasificación sobre cuidadores, pero existen muchas otras. Sabemos que el cuidador familiar surge de forma espontánea, suele tratarse de la persona más cercana, física y emocionalmente a la persona enferma, y sobre ella recae todo el peso del cuidado, ¿no? En el caso de las personas con demencia, sabemos que hasta el 85% de los casos en países como el nuestro viven con sus familias, es decir, que no están en residencias,
y el que asume el cuidado principal suele ser una sola persona. En los primeros momentos, el cuidador familiar surge de forma espontánea y suele tratarse de justamente de esto, la persona más cercana física y emocionalmente a la persona afectada. Vamos a la... En una segunda etapa de la demencia, sabemos que es una enfermedad gradual, donde los problemas se van haciendo cada vez más evidentes y las actividades cada vez más restrictivas. Vamos a la próxima. Ya en esta etapa es incapaz, yo les decía antes, ¿no?, de imaginarnos cada vez que hablamos de la demencia, pensar en el cuidado de ese cuidador que se está haciendo cargo de cuidar justamente a su ser querido. En esta etapa, o segunda etapa o fase intermedia, bueno, el deterioro de la memoria retrógrada y la anterógrada. Hay una mayor alteración del juicio y del pensamiento abstracto, puede depender prácticamente para todo lo que es ejecutivo, los trámites, cocinar y demás. Vamos a la próxima. Y en la tercera etapa hay una total dependencia de su cuidador, los problemas de memoria son muy serios y se hace más el deterioro físico. La siguiente, hay una pérdida de peso a pesar de mantener una dieta adecuada. Esto genera mucha angustia, generalmente en las familias, porque los ven flaquitos, delgados y es realmente muy angustiante, ¿no? No puede realizar ninguna actividad de cuidados diarios solo, se comunica poco, pierde la habilidad de movilizarse, duerme más, puede haber dificultades para la deglución y esto ser una causa de propensión a infecciones, especialmente respiratorias, y ser causa de muerte. En este cuadro, estos cuadros sucesivos los hizo el pintor, el autor William Utermohlen, pintó autorretratos hasta que la enfermedad difuminó completamente su rostro. Vamos a la próxima. ¿Y qué le pasa entonces al cuidador a medida que el síndrome demencial avanza? Bueno, vamos a hablar un poquito del duelo en la siguiente diapositiva. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos todos tras las pérdidas, y aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, sabemos que las pérdidas pueden ser muy diversas. En este caso se trata de un proceso de enfermedad que irá modificando progresivamente a nuestro ser querido hasta quizás pensar, bueno, ya mamá no es mamá, papá no es papá, ¿no? Así que, bien, vamos a la próxima. Me falta una persona y me sobra todo el mundo, es una frase anónima, ¿no? Bien, la siguiente. Muy brevemente les voy a mencionar las fases del duelo, porque decimos, ¿qué le pasa al cuidador a medida que avanza la enfermedad? Bueno, la psiquiatra suiza Elizabeth Kübler-Ross describió 5 estadios que tienen lugar siempre que sufrimos una pérdida. Y aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tiene que ser así, ¿no? Cada proceso, como cada persona, es único. La duración de cada uno depende de cuál sea nuestra actitud y de qué herramientas poseamos. Si hablamos de la negación, bueno, la negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita o un diagnóstico inesperado, tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad, neguemos lo que le pasa a nuestro ser querido. Podemos sentir como, yo no creo que sea verdad, estoy como viviendo una pesadilla, pero ya va a mejorar, ¿no? O actuar como si no ha pasado nada. La negación puede ser más sutil a veces y uno la puede demostrar como restándole importancia a la gravedad de la enfermedad o no asumiendo que es irreversible. Mi papá no tiene demencia, no puede tenerla, se acuerda de toda su infancia, está así porque está triste, porque mi hermano no lo llama o demás. Puede haber una segunda fase en esta etapa, que es a menudo la ira o el enojo, ¿no? El primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia. ¿Por qué a ella llevar a tratar mal a nuestros familiares con la frase de ¿cómo no te acordás? Pero yo ya te lo dije, ¿sí? Y esperemos que después de la ira o el enojo venga la negociación, ¿no? Una fase donde
como familiares nos empezamos a contactar con la realidad de la pérdida, al tiempo que empezamos a explorar quizás cosas para poder revertir esta situación. Por ejemplo, si a nuestro ser querido se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer, bueno, empezar a explorar opciones de tratamiento. Puede venir consecuentemente la depresión, a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la pérdida que está existiendo, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente esa ausencia, lo que se manifiesta de diferentes modos, puede ser pena, nostalgia, aislarnos socialmente, pérdida de interés por lo cotidiano. Y aunque se denomina esta fase de depresión, sería más correcto quizás denominarlo pena o tristeza para no tener la connotación negativa que se trata de algo patológico. Y por último, supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello, ¿no? La aceptación. Aceptar que hay mucho por hacer, que hay muchas alternativas, hay acompañamiento, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico principalmente, tratando de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Vamos a la siguiente. Bien, el duelo ambiguo, una pérdida ambigua puede ser física o psicológica, en nuestro caso les voy a mencionar la psicológica. Lo vemos en las fases iniciales de una persona que padece una demencia, cuando se dan cuenta de que no saben qué le pasa, de que ya no son los de antes, ¿no? Es una pérdida en términos personales sobre quiénes somos, que muchas veces los vemos en unas fases iniciales de la demencia. Pasamos a la próxima. Y la familia enfrentando los roles, la familia enfrentando a la enfermedad, los roles familiares, ¿no? Y esto hablaba una colega el año pasado, lo recuerdo bien, en una de las charlas de Alzheimer Aprende y Actúa, ¿no? ¿Quién va a tomar el rol de cuidar? Los roles son confusos inicialmente, hay confusiones y todos deciden, todos opinan, algunos están en la fase de negación, algunos en la fase de ira o enojo, algunos están depresivos, entonces no se tiene bien en claro de qué se trata la enfermedad, no se sabe comunicarse con el ser querido adecuadamente ni cómo tratarlo. Vamos a la siguiente. Cuidar a una persona generalmente se va dando de una manera gradual, ¿no? Venimos diciendo que las personas suelen empeorar progresivamente y en general lo hacen de manera lenta. Se vuelven más dependientes en las actividades instrumentales y luego las básicas de la vida diaria, y esto lo hacen los cuidadores, quienes apoyan a las personas que padecen demencia, justamente, generalmente, las familias. Vamos a la próxima. Bien, vamos a la siguiente. Bien, sí, el cuidador debe ser asesorado y atendido junto con su familiar para saber preservarse y hacer frente a las situaciones que se van enfrentando. Y si vamos al paciente oculto, entonces, el diagnóstico de demencia decíamos que anuncia principalmente el cambio del estilo de vida para dos personas como mínimo, ¿no? El paciente y el cuidador principal. Vamos a la siguiente. Las demencias afectan a todos los integrantes de la familia. Vamos pasando. El estrés físico y familiar y emocional, de cuidar a una persona con demencia es muy grande. Las emociones más comunes, son la pena, el enojo, la ira, la vergüenza, la impotencia, la soledad. Suelo comentar que estas emociones o sentimientos aparecen de a una por día, todas en un mismo día, o sea, es esperable también que nos sintamos así como cuidadores. Y yo hablo a veces en primera persona porque yo fui cuidadora de mi abuela. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué pasó con el COVID-19? Encima, COVID-19, ¿no? ¿En qué aspectos se modificaron las rutinas en las personas con demencia que, por supuesto, afectaron a los cuidadores? Bueno, las salidas a pasear, a caminar, las sesiones de estimulación cognitiva. Todas estas modificaciones en las rutinas en las personas que padecen demencia suelen empeorar el curso de las mismas.
no reciben la visita de nietos, de familiares y amigos, menor exposición al sol. Sabemos que el sol es un sincronizador de nuestros ritmos biológicos que nos indican cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces la ausencia de esta exposición también puede llevar a lo que conocemos como el trastorno conductual del atardecer, agitación, confusión, ansiedad, el sundowning. Aumentó el sedentarismo, la quietud y por ende la apatía que pueden presentar las personas que padecen demencia. Dificultad de los pacientes que padecen demencia en mantener una higiene adecuada, en comprender el significado del uso de tapabocas, la importancia del lavado de manos, y también los pacientes están más tiempo en sus casas, más expuestos a la televisión, donde se habla mucho de coronavirus y por supuesto que hay una infoedemia, ¿no? Y sabemos que las emociones son contagiosas, así que también tener en cuenta como cuidadores a qué exponemos a nuestros seres queridos. Bien. Consejos para los cuidadores, tips. Esto lo armé hace casi 20 años que soy médica y mi abuela padecía la enfermedad de Alzheimer, la acompañé unos 20 años unos 20 años de su enfermedad, pensando que tenía arteriosclerosis, después pasé a pensar que tenía principios de demencia senil, para después pensar que tenía demencia senil. Bueno, ¿qué era cierto de todo eso? Probablemente nada. Sé que no teníamos herramientas, entonces quizás de ahí tiene que ver un poco que me dedico a esto, ¿no? A ver, estos son los tips que yo armé en base a lo que he leído y lo que he vivido. Es mi mínima contribución para con ustedes, para los cuidadores, para las familias. Tomen lo que les sirva, lo que les resuene y en el orden que les parezca, ¿sí? Creo que es importante tener sentido del humor, ser creativos, desde la empatía, no escatimar gestos cordiales, sonrisas, abrazos. El hipocampo, la memoria reciente puede fallar, pueden no saber qué desayunaron hoy, pero la amígdala, la memoria emotiva, funciona bien, ¿sí? Entonces, en este momento tan especial, ser más pacientes que nunca. La pandemia está atravesada por marcada ansiedad en la mayoría de las personas, nosotros mismos también. Tener presente esto que les decía antes, que las emociones son contagiosas, ¿sí? Tratar de ocuparse como cuidadores de la propia salud mental, emocional y, por qué no, también de la espiritual. De segundo lugar, pero les reitero, no es que sea un orden, es para... vamos a la anterior, Dulce. Recordar que el comportamiento... sí, la diapo anterior, por favor. Que el comportamiento, la conducta están distorsionados por la enfermedad. Cuando ese ser querido nos trata mal, no es que nos está queriendo hacer mal, están caprichosos, quieren llamar la atención, sino que es la enfermedad la que está hablando en ese momento por ellos. En tercer lugar, tener flexibilidad, saber que van a haber días buenos y otros no tanto, e incluso en un mismo día momentos buenos y momentos malos, ¿sí? Hablaba recién del sundowning, tener en cuenta que hay horas críticas y el atardecer suele acompañarse de agitación, de angustia, y entonces podemos anticiparnos, por ejemplo, y tener asegurado acompañamiento para esa hora, o cualquier estrategia que nos funcione, subirnos al auto y dar una vuelta o demás. Bien, ahora sí, gracias. La siguiente. 4, ayuda. Yo aprendí algo, y me lo tengo que decir en diferentes aspectos de mi vida también, y es que es necesario pedir ayuda. No se trata de debilidad o de falta de amor hacia la persona cuidada, es necesario confiar y delegar sin culpa, ciertas tareas del cuidado, algunas horas o días, ¿no? Como la higiene, los trámites. Ok, yo voy a cuidar a mamá, pero vos prepárame la comida, ayuda con esto. Hay hermanos, hay familiares, hay vecinos que se ofrecen y uno dice, no, me corresponde a mí, tengo que hacerlo yo. Inmolarse para algo que es crónico, progresivo, irreversible, imaginemos, ¿no?, cómo nos va a ir si nuestro ser querido cada vez más va a depender de nosotros y esto no lo llegamos a aprender. A pedir ayuda y a delegar se elige y se aprende. Se elige y se aprende. Bueno, en quinto lugar, organizarse, ¿no? Y permitirse un tiempo para el esparcimiento. Encontrar espacios para uno mismo, hacer actividad física, retomar ese hobby que ha sido dejado de lado. También buscar
redes de formación y de contención para familiares o cuidadores, así como tenemos en muchos países, en muchas regiones, ¿no? Encuentros mensuales, ahora los encuentros son online. Hay mucho para aprender, y cuantas más herramientas tiene el cuidador, más conocimientos tienen, y ahí es inversamente proporcional a la angustia y la sobrecarga que padece la familia, los cuidadores principales. Vamos a la próxima. Dice, no aislarnos de la familia, de los amigos. Recordemos que si bien estamos en pandemia, el aislamiento es físico, no es social. Es importante seguir vinculados con los afectos de maneras alternativas. Aceptar la enfermedad, no negar la enfermedad del ser querido, poder ponerle un nombre o etiqueta que no sea senilidad ayuda, porque uno le da la entidad que amerita esta patología, ¿sí? Cuando hablamos de salud del cuidador, en este caso, primero cuidarse para luego poder cuidar, no es egoísmo, ¿sí? Pensar en uno mismo. Más de una vez le tengo que decir al cuidador que lo veo más obeso, le pregunto si está tomando la medicación para su diabetes y demás, y me dice, no, doctora Mara, no estoy yendo al médico, me haría la gauchada de hacerme una receta. Entonces, ese cuidador claramente está esperando su propia salud en pos del ser querido. Yo siempre veo a veces, de hecho hoy vi una paciente que estaba acompañada de una nieta muy angustiada y de un hijo súper estresado, pero la paciente estaba feliz, no sabía ni dónde estaba, ni quién era yo, pero ese mundo de algodones que uno les hace al ser querido, para ello funciona, pero tenemos que cuidarnos para poder cuidar, ¿sí? La pandemia también tener en cuenta que nos hace pasar momentos difíciles a todos, pero no olvidar que esto va a pasar. El 10º consejo lo dejo para el final, que ya estamos terminando. Vamos a la siguiente. Aquí les muestro que tenemos una página web, cuando hay material descargable, hay un canal de YouTube donde pueden acceder, donde subimos las charlas, donde mensualmente hablamos a los familiares, y hay una hija de un paciente que escribió los tips que recién les compartí, adaptados a su papá, que realmente son muy interesantes, así que los invito y se los comparto con mucho cariño. Bien, la próxima. No podemos entonces mirar a las demencias desde el paciente porque sus seres queridos también sufren, esos cuidadores que también son pacientes, solo que ocultos, ¿no? Ocultos de esa enfermedad. Los cuidadores tienen que cuidarse para cuidar. Y ahora me gustaría compartirles el último video, que es de una intervención urbana que hicimos en simultáneo un 21 de septiembre aquí en la ciudad de Bariloche, con 12 actores voluntarios, para que la gente empatice con las demencias. Yo aprendí una palabra que es alzheimerizar a la población, ¿no? Es que se hable de esto, ponerlo en agenda y que no sea un tabú, ¿sí? Así que bueno, con mucho cariño les comparto esta intervención que hicimos hace unos años aquí en Bariloche. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se cuenta? Acá estábamos paseando. ¿Vos todo bien? Bien, bien. ¿Cómo está tu familia? Todo bien, gracias a Dios. Qué Sí. bueno, ¿no te acordás de mí? Sí. No, capaz que te confundís. No, no te puedo creer, ¿no te acordás? ¿Te acordás? No. No. ¿Qué pasó? No te podés no acordar. ¿En serio? Sí.
Bueno, aquí estamos, finalizando ya. Vamos a la última diapositiva, si les parece, de la presentación. En donde también los invito una vez más, ¿no?, a ponernos en el lugar del otro y sabemos que si bien ellos pueden no reconocernos quiénes somos, nosotros sí sabemos quiénes son. Tenerlos presentes siempre, eso es porque a veces podemos estar frente a nuestro ser querido que nos dice, ¿vos quién sos? ¿Sos un nene? ¿De dónde venís? Sin embargo, si uno los besa, los abraza, comparte eso que nos hacía parte de su historia, el recuerdo va a aparecer. Así que bueno, un gusto estar aquí, muy feliz por haber tenido este espacio, agradecida, y estoy abierta a todos los comentarios y demás. Doctora, la verdad es que hemos tenido muy buena recepción por parte de nuestro público. Creo que siempre el hablar acerca de los cuidadores y como usted lo menciona, esa parte oculta que a veces no se ve del todo cuando se habla de las demencias, porque tendemos a hablar sobre todo de la persona que está padeciendo la enfermedad como tal. Pero qué importante es voltear a ver al cuidador, qué importante es hacerlo también visible, qué importante es cuidar al cuidador. Y que no solo que ellos lo hagan, sino que desde los profesionales podamos abrir esa pauta para brindarles esa ayuda y ese apoyo que ellos tanto requieren. Entonces creo que de verdad es un tema sumamente interesante y vuelvo a hacer énfasis la parte en la que usted lo aborda, siempre es muy humana, siempre es muy cálida, por lo cual creo que estamos muy agradecidos y sobre todo también los familiares que nos ven y que nos escuchan a través de nuestras páginas y de todo ello. Doctora, pues antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacerles un par de invitaciones a la gente que nos ha estado viendo. Como saben, tenemos un café con causa, un café que hicimos en conjunto con Etnia 52. Entonces, es un café muy rico, la verdad, y es una forma de donar. Es un donativo con causa que puedan consumir a las personas que les guste el café. Cuesta tan solo 99 pesos, lo pueden adquirir a través de Amazon. Y pues bueno, con esto ayudarán muchísimo a la conservación de memorias de muchas otras personas a las cuales pues también nosotros apoyamos desde acá. También les quiero compartir que en la página del evento, en la página oficial www.alzheimeraprendeYactúa.org, la pueden visitar. Tenemos una página muy interactiva creada especialmente para ustedes, pensando en las necesidades que tenemos de conseguir información veraz, de conseguir información que venga de expertos y que en esta ocasión nos sentimos muy honrados porque pudimos colaborar con diferentes fundaciones de la Federación Mexicana de Alzheimer, las cuales pues desarrollaron también materiales como infografías, cápsulas, las cuales ustedes van a poder encontrarlas dentro de esta plataforma y si continúan interactuando con nuestro cerebro nos van a ayudar a que continúe estando iluminado, que ese aparte es como el sello también del evento. Entonces los invitamos a que visiten la página, a que interactúen, a que descarguen los materiales y de esta manera pues seguir fomentando la información. Doctora, tenemos un par de preguntas que me gustaría hacérselas llegar por parte del público y dice la siguiente: ¿cómo puedo saber cuando un cuidador está colapsado? Doctora, ¿me escucha? Ahora se cortaba un poquito, ahora sí. Listo. ¿Cómo saber cuando un cuidador está colapsado, doctora? Bien. Esto que yo les mencionaba recién, estas emociones que se sienten, esta ambigüedad que uno siente, amo, por ejemplo, si yo cuido a mi papá, amo a mi papá, pero hoy me cuesta ir a verlo, me cuesta ir a asistirlo, estoy como enojada, irascible. Si yo soy una persona optimista, positiva, sonriente, y empiezo con esto, a aislarme, a no querer hablar con nadie de mi entorno, cuando yo me siento diferente, ¿sí? Básicamente es eso, y esa diferencia, si eso es por supuesto negativa, ver qué está sucediendo. Mucha gente no lo reconoce y soy yo la que lo veo. Veo el desgaste en esa hija, en ese hijo, en esa pareja,
donde les digo, ¿ya conseguiste a alguien que te ayude en tu casa? No, depende del grado esto de duelo que estén, ¿no? En la realidad de las herramientas que tengan. Así que básicamente es, si uno se siente diferente y siente esta ambigüedad hacia el ser querido, le pesa hacerlo, y me parece muy importante que los profesionales de la salud validemos estas realidades, estas ambigüedades, que es normal a veces estar enojado, estar agotado, no querer bañar a nuestro familiar, y entonces pensar que quizás pidamos ayuda para esos momentos. No tenemos que hacer todos nosotros, ¿sí? Muchas veces uno pierde esos momentos de conexión con su familiar porque justamente le dedicamos el 100% del tiempo al cuidado de la seguridad, de la alimentación y demás. Entonces, si podemos delegar esto sin culpa, sería ideal para poder conectarnos nuevamente con nuestro ser querido en esos momentos que pueden llegar a haber de conexión hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Y qué importante esto que menciona, porque es normal sentirse cansado, es normal sentirse colapsado y es válido, totalmente válido, ¿no? Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es de Dalina Lara, y nos pregunta, buenas tardes, ¿qué aconsejan en cuanto a hablar con el paciente acerca de lo que están pasando o no tiene caso? Es una muy buena pregunta, Dalina. Mira, en realidad yo veo que justamente el familiar no tiene noción de todo lo que no hace. Si vienen al consultorio y yo les pregunto, bueno, ¿y usted qué desayunó hoy? ¿O qué almorzó? Bueno, hoy me hice esto, me hice lo otro. Entonces cuenta todo lo que solía cocinar quizás años atrás, ¿sí? Y justamente la comida se la hizo su hija. Entonces, ¿de qué sentido tiene quizás que esa hija le diga, no, mamá, pero si la comida te la hago yo, vos no te das cuenta, yo estoy muy cansada, yo estoy mal? Si la mamá realmente piensa que cocina, ¿sí? Entonces uno tiene que ponerse en el lugar puntual. Cada persona que padece demencia es un mundo y también hay que ver los momentos en los que están. En las etapas iniciales puede haber más reconocimiento y demás, pero en etapas moderadas o severas la verdad que no tiene sentido ni reacomodar ni decirles nada. Básicamente es, si uno está agotado, justamente cambiar de tema, distraerlos y demás, no entrar en esto que siempre digo, no, ya te lo dije, pero ¿cómo, mamá, me volvés a hacer esto, mamá, papá o quien fuere? ¿Sí? Claro, sobre todo también validar el sentir de la otra persona creo que es muy importante y, como dice bien, distraer o cambiar. Tenemos otra pregunta y dice, ¿es posible que los recuerdos se encuentren mezclados para el usuario con respecto al tiempo? Sí, respecto al tiempo, suele ser de lo primero que se afecta, ¿no? Y después en el espacio. Muchas veces las personas que padecen demencia no saben ni qué día es hoy, ni dónde están, o yo les pregunto dónde estamos y me responden que están en una casa, en un colegio, demás. Sí, lo importante es esto, que es una pregunta habitual, que en las etapas iniciales es muy válido reenfocar a la persona, al paciente. En este caso, hablando como médica, hablando como nieta, yo le llenaba la casa a la abuela de almanaques y le alentaba que los viera, porque también puede estar lleno de almanaques, pero ellos que se olvidan de mirarlos. Entonces, hola abuela, hoy es sábado, tanto de septiembre del 2021, entonces si lo volvió a preguntar, bueno, íbamos a la cocina y había otro cartel. Ahora, en etapas avanzadas, no tiene sentido reenfocar porque solo vamos a generarle más angustia y nosotros nos vamos a angustiar también, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que siempre el cuidado, como bien decía la conferencia, va acorde también a las etapas de deterioro que va teniendo la persona. Y sobre todo evitar esto, la frustración. Y tenemos un último comentario. Dice así, no sé bien si a mí aún no me cae el 20 en su totalidad o es negación. A pesar de que ya sé que mi mamá tiene Alzheimer, me siento tranquila. Obviamente hay días de cansancio y estrés muy fuertes, por supuesto, ¿no? Totalmente válido. Claro que sí, claro que sí. Además, nuestra familia, nuestro familiar con demencia, todos son diferentes y nosotros somos diferentes como cuidadores.
No es lo mismo las herramientas que tiene una persona que desarrolló una vida espiritual, una vida emocional, que busca ayuda, que un cuidador que trata de dar lo mejor de sí, pero sin aceptar ayuda. Entonces, por supuesto que todos vamos a ser diferentes en el cuidado. Pero es importante esto, pedir ayuda y tener contacto con otros que están atravesando lo mismo, ¿sí? Exactamente, unirse a grupos de apoyo, unirse a foros de debate, unirse a todos esos materiales que en muchas ocasiones son gratuitos para los familiares, creo que son siempre de mucha ayuda para ellos. Y ahora en todo el mundo, yo los invito al espacio nuestro, es el primer miércoles de cada mes a las 5 de Argentina, acá son 2 horas más tarde, a las 3 de México. Así que los invito a que se sumen, con mucho gusto. Claro que sí, siempre todas las ayudas cuentan, doctora. Pues bueno, la verdad es que el tiempo vuela, doctora, y nos ha gustado mucho la presentación que ha estado haciendo usted. Ya es el segundo año que tenemos la fortuna que se encuentre con nosotros, entonces pues nos encontramos muy agradecidos. A ustedes, muy agradecida yo. Muchas gracias por lo que hacen y excelente el material que generan también, la infografía y eso, lo felicito. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, antes de despedirnos, los invito a que pues conozcan la página, como ya les comenté hace un momento, www.alzheimeraprendeYactúa.org. Podrán encontrar infinidad de materiales que les van a hacer de mucha ayuda. También quiero agradecer a nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en la interpretación de lengua de señas mexicana. Recuerden que ellos vienen del DIF del Gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, los invitamos también para continuar en el día de cierre, que es el día de mañana viernes, nuestro último día de conferencias de el evento Alzheimer Aprende y Actúa 2021. Y vamos a tener también la fortuna de contar con la maestra Cintia Vargas a las 10 de la mañana y nos va a dar un pequeño taller, un taller que creo nos puede ayudar mucho a aprender, a reaprender, a comunicarnos, y va a tratar acerca de la comunicación asertiva en la solución de conflictos para cuidadores. Entonces, pues como ven, tenemos talleres, cosas vivenciales que nos pueden ayudar a través de poner en práctica a mejorar nuestras habilidades como cuidadores y como siempre, pues continuar siendo unos cuidadores que conozcamos la enfermedad, que podamos enfrentarla y podamos saber qué es lo que tenemos que hacer ante ella. Sin más, pues me despido de ustedes y nos vemos hasta mañana a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Ellos pues no se reconocen porque no tienen recuerdos, porque no saben que son ellos. Te vas perdiendo a ti mismo. Qué cosa más triste, ¿no? Que no sepas quién eres tú.